Preparados, dígale al que tiene al lado, prepárate, dile así, prepárate para lo que el Señor va a hablar el día de hoy. Mi hermano, el Señor Jesucristo, en una oportunidad, eso lo vemos en Juan 17, ya vamos a leer parte de eso. Antes de él de terminar, estaba ya en su periodo de culminación, culminando su misión aquí en la tierra. Él tuvo, el Evangelio de Juan narra cómo el Señor Jesucristo tiene una oración. En Juan capítulo 17, él tiene una oración por sus discípulos, por los apóstoles, porque él entendía que ya su tiempo en la tierra estaba culminando. Y él en esa oración, él comienza a expresar aquello, ¿sí? Él comienza a decir, Señor, ya yo pronto me voy y yo oro para que mis apóstoles, estos discípulos que tú me has entregado, le dice él al Señor, yo quiero que tú les bendigas. Y él comienza a orar unas cosas maravillosas a favor de sus apóstoles. Y en Juan capítulo 17, versículo 20, él comienza a orar por tu vida. Él comienza a orar por tu vida y por la iglesia de hoy. Porque él venía orando por sus apóstoles, por sus 12 apóstoles, pero desde el versículo 20, él comienza a orar por la iglesia de Cristo de estos tiempos. Y dice la palabra del Señor, versículo 20, Juan 17, 20. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor, estos versículos. Dice la palabra, el Señor Jesús es una oración, no ruego solo por estos, o sea, por estos mis discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Es decir, usted y yo que hemos creído en Cristo Jesús por el mensaje de los apóstoles, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Dice, continúa orando el Señor, yo les he dado la gloria que me diste. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor Jesús te ha dado la gloria, te ha dado gloria, le ha dado gloria a la iglesia de Cristo. ¿Para qué le ha dado gloria? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y el Señor Jesucristo está hablando con el Padre en el cielo y Él dice, Señor, yo quiero que ellos sean uno porque yo les he dado mi gloria. Yo en ellos y tú en mí, versículo 23, permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos tal como me has amado a mí. Vamos a orar. Mi Dios, muchas gracias por este tiempo, Señor. Vamos a hablar de tu palabra. Y yo quiero pedir que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para recibir y entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. La iglesia dice, amén. Puede tomar asiento, gloria al Señor. Maravillosa oración del Señor Jesucristo, tomándonos en cuenta a nosotros en pleno siglo XXI, año 2022, ya acercándonos a los últimos meses del año. El Señor Jesucristo decía, yo oro por ellos, yo estoy orando por la iglesia del Guayabo. Yo me imagino al Señor Jesucristo que es omnisciente, pensando en la iglesia del Guayabo, pensando en este mensaje, quizás diciendo, yo estoy orando por ellos para que la iglesia en el Guayabo entienda que ha recibido mi gloria y que ellos puedan ser uno y puedan estar en perfecta unidad. Dice la palabra allí, permite que ellos alcancen la perfección en la unidad. Mis hermanos, el día de hoy vamos a iniciar una serie de 4 mensajes que hemos titulado Sean Uno. Sean Uno. Esa es la serie que vamos a iniciar, que el Señor quiere hablar. Y te voy a repasar brevemente de qué vamos a estar hablando en esta serie. Vamos a estar hablando de parejas, de matrimonios, de cómo el esposo y la mujer, dice la palabra, que son una sola carne. Ese sentido de perfecta unidad por la cual el Señor está orando, vamos a compartirlo en estos mensajes. Vamos a entender también cómo tú y yo podemos ser uno con Cristo. Porque también en la palabra, en su oración, el Señor decía, yo quiero que yo soy uno en ellos y ellos en mí. Y de la misma manera tú y yo somos uno. O sea que la iglesia de Cristo está en la capacidad de ser uno con Cristo. Y vamos a compartir un mensaje referente a eso. También vamos a compartir cómo la iglesia de Cristo puede estar en perfecta unidad a pesar de las diferencias de edad, a pesar de las diferencias de sexo, a pesar de que unos hablan chino y otros españoles, y cómo la iglesia de Cristo está distribuida en todo el planeta Tierra, y a pesar de las diferencias que se presentan, cómo nosotros, como iglesia de Cristo, necesitamos alcanzar la perfección de la unidad. Vamos a compartir eso. No los emociona eso, que vamos a hablar como el Señor Jesucristo decía, sean uno, y nosotros
queremos, en el nombre del Señor, y el Espíritu Santo sé que está dirigiendo todo este asunto, queremos que tú como iglesia puedas entender a qué se refería el Señor cuando Él decía, Señor, yo oro para que ellos sean uno. De la misma manera como el esposo y la esposa tienen que ser uno, de la misma manera tú con Cristo tienes que ser uno, la iglesia con Cristo, y de la misma manera con el que tienes al lado, atrás, y los que están aquí, los que están en otros lugares que son parte del cuerpo de Cristo, también debemos ser uno, porque la palabra dice que hay un solo cuerpo. Entonces todo ese concepto, todas esas enseñanzas de unidad que el Señor Jesucristo narraba en esta oración, nosotros la vamos a compartir en esta serie que el Señor ha traído para la iglesia el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Estoy muy emocionado. El día de hoy yo quisiera, antes de iniciar el mensaje de hoy, o para dar una introducción a toda esta serie, es que entendamos el uso bíblico de la palabra uno. El uso bíblico de la palabra uno, porque a veces se entiende que la palabra uno se refiere es algo singular, a una sola persona. Pero incluso en el español, la palabra uno tiene un sentido singular, se refiere a una sola persona, a un solo objeto, y también tiene un sentido plural, cuando dice uno, pero se refiere a varias personas. Ya lo vamos a compartir, no se asuste. En el hebreo hay dos palabras que significan uno, y la primera la ven en pantalla. La pronunciación, como entenderán, no nos manejamos, hablamos para la gloria de Dios un solo idioma, y el idioma español. Pero esa palabra en hebreo significa solo uno y solitario, y es una palabra que representa singularidad, representa una sola cosa, una sola persona. Por ejemplo, Génesis 22, cuando Dios le ordena a Abraham, le dice, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. ¿A quién se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a Isaac, su único hijo, porque él solamente tenía un hijo, y Dios le está diciendo, a ese único hijo es el que tú vas a tomar, y ve a la región de Moriah, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ese es el uso bíblico, el primer uso bíblico que nosotros podemos ver que se le da en la palabra, a la palabra uno. Se está refiriendo a una única persona. En este caso vemos el ejemplo que es el hijo de Abraham, Isaac. Y además el Señor, usted conoce la historia, el Señor lo había mandado a sacrificar. Ese es el sentido, ese es solo un ejemplo, no vamos a profundizar mucho en eso. Nos interesa más el siguiente uso bíblico que se le da en la palabra, y en el español también, a la palabra uno. Es la palabra que ustedes ven en pantalla, esa misma. Denota en diversas oportunidades unidad en la pluralidad. Es decir, dice que es uno, pero esto involucra gran cantidad de personas a gran cantidad de asuntos. Vamos a ver muchos ejemplos. En los tiempos de la Torre de Babel, ¿han escuchado la historia de la Torre de Babel? En la Torre de Babel dice que las personas, había un solo idioma en esos tiempos en el planeta Tierra, y dice que Dios se dijo a sí mismo en el versículo 6, Génesis 11, todos forman un solo pueblo. Pero se refiere a un solo pueblo, a un solo, pero se está refiriendo a muchas personas que vivían en la tierra y que hablaban el mismo idioma, y ellos en ese tiempo habían dicho, vamos a construir una torre para llegar a donde está Dios. Y ellos comenzaron a construir la famosa Torre de Babel. Y la palabra en hebreo que se refiere a un solo, a esa palabra no se refiere a un solo individuo que estaba construyendo aquella torre, sino a todo un pueblo que estaba en perfecta unidad o en un mismo sentir, y dice, y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo, esto es poderoso, escucha esto, y todos los que se propongan lo podrán lograr. ¿Puedes decir amén a eso? Te voy a decir esto, cuando el pueblo de Cristo entiende de que cuando somos uno solo, todo lo podemos lograr, usted comienza a entender por qué el Señor Jesucristo oraba en Juan 17 por ti y por mí, para que nosotros seamos uno. Porque este pueblo que ni siquiera era el pueblo de Dios, ni siquiera estaban alcanzando un objetivo divino, sino que ellos estaban bajo la carne y querían construir un edificio, una torre para llegar a Dios. Dios mismo dice, esta gente es un solo pueblo y ellos van a lograr lo que se propongan. ¿Cuánto más para el cuerpo de Cristo, para ti, para mí? Si nosotros somos uno, ¿cuántas cosas no pudiéramos alcanzar? ¿Cuántas cosas quizás con tu esposa y con tu esposo tú pudieras alcanzar si tú entiendes, tengo que ser uno como esposo, con mi esposa, como dice la palabra? Eso es algo maravilloso, que la palabra de Dios comienza a revelar. Y ahí vemos que no se refiere solamente a una persona, sino a un pueblo, a un conjunto que están en unidad.
Segunda de Crónicas 30:12 dice la palabra, en Judá, otro grupo de personas, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Maravilloso. Es decir que aunque todo el pueblo, usted tiene su corazoncito del lado izquierdo, creo que del pecho, ¿sí? Con la mano derecha usted se toca, pero este pueblo tenían un solo corazón, es decir, estaban en perfecta unidad y podían cumplir el mensaje, lo que el rey de ese tiempo había establecido. Eso quiere el Señor para la iglesia, que tú también tengas un solo corazón, que cuando el corazón de tu hermano esté sufriendo, quizás tú también sufras con él porque somos un solo corazón. Y vemos que cuando comienza este sentido, dice la palabra también en Génesis 2:24, pero dejará... Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden. Esta versión dice se funden, otra versión dice y los dos serán un solo ser, una sola carne. Pero la mujer tuya seguro que tiene un carácter más fuerte que tú. Posible. Pero la Biblia me dice que cuando tú te unes a ella, tú te fundes en un solo ser. La palabra fundir, unir, se refiere a que ya no son dos. Yo no sé si ustedes conocen un poquito de química, yo no conozco casi, pero cuando dos elementos se funden, ya no podemos decir hierro, no, ya es un solo elemento que de hecho comienza a tener un nombre diferente. Ya no es hierro y otra relación, sino que todo eso se fundió y generalmente se le ponen nombres como bronce, por ejemplo. Se le pone un nombre específico porque ya no son dos elementos, sino que es un solo elemento que se ha fundido. Y de esa misma manera quiere el Señor que el hombre y la mujer se fundan en un solo ser. Eso es maravilloso. Y vemos esa palabra, un solo ser, vemos que significa uno, pero se está refiriendo en este caso a dos personas, el hombre y la mujer, porque el Señor habla claramente, eso es en el principio de la creación. El hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Entonces este es el sentido, si estamos entendiendo, es el uso bíblico que se le da a la palabra uno en singular para referirse al único hijo, una única persona, pero también se le da un uso en plural para referirse, por ejemplo, al hombre y a la mujer y también para referirse a todo un pueblo, un mismo sentir, perfecta unidad, como lo hablaba el Señor Jesucristo en su oración. Entonces quiero que tengamos esto presente durante toda esta serie para que podamos entender por qué el Señor decía, yo quiero que ellos sean uno. El día de hoy vamos a hablar sobre la unidad divina, porque el Señor en su oración leíamos que Él decía, Señor, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Eso dijo el Señor. Esas son palabras textuales del Señor. Y no solamente lo dijo en esa oración, sino que Él también le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno solo somos. Es decir, que ese sentido de unidad entre Cristo y el Padre en el cielo, es necesario que la iglesia de Cristo lo entienda para que de esa manera, dice la palabra del Señor, nosotros seamos uno. Es decir, escucha esto, la unidad divina es algo que el Señor quiere que tú y yo alcancemos. Es algo maravilloso. La unidad divina es algo que tú y yo podemos alcanzar. O el Señor oraba, decía, Señor, yo quiero que la iglesia sea una, así como el Padre y Cristo es uno. Y creo que esto es un misterio maravilloso. Creo que es algo asombroso que el Señor quiera hacernos formar parte de algo tan sobrenatural y algo tan hermoso como es la unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Vamos a aclarar que desde el principio Dios ha dicho que es uno solo. Usted y yo adoramos a un solo Dios verdadero. Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4, oye Israel, le dijo así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un solo Dios el que usted adora. De hecho, una de las razones por las cuales Dios condenaba las acciones de los demás pueblos eran porque adoraban a muchos dioses. Una de las cosas por las cuales muchas veces el Señor se molestó con el pueblo de Israel era porque adoraban a otros dioses y querían adorar a Dios y después querían adorar a dioses, a becerros, no sé si recuerdas al becerro de oro. Pero el Señor le dice, Moisés le dice al pueblo, Jehová es uno solo.
Mi hermano, usted adora a un solo Dios verdadero. No hay un Dios fuera del que usted está adorando en este momento, en esta casa. No existe otro Dios. Es uno solo al que usted adora. En Isaías 44:6 dice Jehová, Rey de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, Redentor de Israel, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, fuera de mí, ¿qué dice el Señor? No hay Dios. No hay otro digno de alabanza, no hay otro digno de gloria. Solamente es Dios, uno solo. Y continúa diciendo Isaías en un capítulo después, dice la palabra Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Gloria a Dios por eso. El Señor desde la antigüedad ha enseñado y ha hablado a su pueblo diciéndole, hay un solo Dios, uno solo hay, mi hermano. Ahora bien, esto es necesario comprenderlo y entenderlo porque muchas veces cuando tratamos, y digo tratamos, ya te digo por qué, cuando tratamos de entender cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios, nuestra mente puede confundirse. Nuestra mente humana y nuestra mente finita no puede entender a plenitud la divinidad del Señor. Lo intentamos, el Señor comienza a manifestarse a través de su palabra diciendo yo soy uno, diciendo no hay un Dios fuera de mí, pero también diciendo el Señor Jesucristo, el Padre y yo uno solo somos. Y comenzamos a ver estos tres elementos de la divinidad de Dios como bíblicamente uno solo y tratamos muchas veces de entenderlo, ¿sí? Tratamos cómo es eso. Y algunos utilizan la ilustración del huevo, la clara y la yema. Y algunos utilizamos los tres estados del agua, que es líquido, sólido y gaseoso. Y comenzamos a utilizar en nuestra humanidad y en nuestra mente limitada, tratar de entender con elementos humanos la divinidad de Dios. Y quiero decirte que no lo vas a lograr. Te vas a equivocar. Y el ser humano se ha equivocado tratando de entender la divinidad del Señor porque tu mente y mi mente es muy limitada para entender la eternidad y lo hermoso y lo grande que es el Señor. Entonces, cuando estamos estudiando esto, yo quiero que tú tengas presente eso. Yo quiero que tú no te confundas y no comiences quizás a tratar de comprender asuntos, porque lo que el Señor ha revelado en su palabra es porque a Él le interesa que tú lo entiendas. Y dice la palabra que Él es uno, tú tienes que creerlo. No necesariamente tienes que entenderlo, porque recuerda que tú y yo servimos a Dios por fe, no por vista, no por lógica, no por entendimiento, sino que nosotros creemos por fe que Dios es uno. ¿Por qué? Porque su palabra lo ha revelado claramente. Es un solo Dios. Usted no puede preguntarse, ¿será que hay otro Dios? ¿Será que hay dos dioses, tres dioses? Porque ahí usted estaría violentando lo que dice la palabra del Señor. Dijo el Señor, Jehová, le dijo Moisés al pueblo, Jehová nuestro Dios, uno solo es. Uno solo. Usted tiene que creerlo. ¿Lo cree? Le pregunto. Créalo, es uno solo. No es como el huevo, la yema y la clara. No es Dios así uno solo. No es como los tres estados del agua. No se compara absolutamente nada que tú puedas entender. Se compara con la unidad divina del Señor. Así que no cometas, yo te motivo a que no cometas ese error. Esas comparaciones de algo tan terrestre, tan humano, compararlo con la perfecta unidad de Dios, porque el Señor Jesucristo decía, tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno y que ellos alcancen la perfecta unidad. Eso es maravilloso, debemos tenerlo en cuenta. Y esa palabra, en el Antiguo Testamento, la unidad divina de Dios comienza a manifestarse con la palabra Echad, que significa uno en el sentido de una unidad compuesta. Recuerda que compartimos anteriormente que la palabra uno tiene un significado singular y en hebreo hay una palabra en plural que se refiere a un solo pueblo, un solo corazón, pero no es singular, se refiere a un grupo de personas. En el caso del hombre y la mujer, una sola carne, un solo ser, son uno, pero son dos personas. Y cuando la palabra del Señor en el Antiguo Testamento comienza a describir la unidad divina, allá en Deuteronomio 6, lo acabamos de leer, Deuteronomio 6:4, cuando Moisés le dice al pueblo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, esa palabra uno no es en singular, es una palabra que denota perfecta unidad. Y ahí comienza en el Antiguo Testamento a manifestarse Dios Padre y está manifestando con mucha anterioridad de que existe un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, pero que ellos son uno solo.
Eso es maravilloso, ¿no le asombra eso? Dice la palabra que Dios es uno y el Señor Jesucristo cuando se revela al hombre, Él dice, el Padre y yo somos uno. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, esta perfecta unidad divina es necesaria que usted y yo tratemos, por la dirección del Espíritu Santo, de entenderla. Además, en la unidad divina, en segundo lugar, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que significa Dios, lo que para nosotros significa Dios, en hebreo es Elohim, ¿sí? Dios en español, en hebreo Elohim significa Dios. Y al utilizar esta palabra se utilizan pronombres plurales para referirse a sí mismo. Ya vamos a explicar eso. Y es importante entender que lo que vamos a leer son palabras que Dios dijo, palabras que salieron de su boca, no son palabras que el hombre refirió para Dios, sino que por lo menos en la creación, Génesis 1:26, dice la palabra, entonces dijo Dios, ¿quién dijo eso? El único Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Isaías 6:8 dice la palabra, después oí la voz de ¿quién? Del Señor, de nuestro Dios, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Dijo Dios, ¿quién irá por nosotros? Dijo Elohim, ¿quién irá? Y ese nosotros y ese hagamos es algo, es un pronombre en plural, es decir, es Dios, pero está involucrando a otras personas en ese asunto. Y hay personas que dicen, en Génesis 3:22 también dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Es decir, Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros. Pronombre. Pero hay personas que dicen, y yo quiero aclararlo, que dicen, no, que es que Dios cuando habla de hagamos al hombre y dice que el hombre es como uno de nosotros, está refiriéndose a los ángeles. ¿Sabes que eso es totalmente imposible? Porque Dios es un Dios soberano. Es decir, que Dios no tiene que estar consultando con los ángeles para ver cómo va a ser al hombre. Y tampoco decir que Dios, cuando hablaba de esa forma, estaba involucrando a los ángeles en sus asuntos, es restarle soberanía al Señor. Es decir, el Señor necesita de los ángeles para tomar decisiones y consultar. Eso es absolutamente falso. Mira lo que dice Isaías 40:14. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado consejo de alguien? ¿Cree usted que Dios necesitaba de los ángeles para crear al hombre y a la mujer y toda la creación? No, Él es soberano y es todopoderoso. Él puede hacerlo. ¿Necesita Dios que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de justicia? Es decir, Isaías está diciendo, ¿será que Dios necesitaba el consejo de los ángeles para la creación? Absolutamente falso. Dios es soberano y la soberanía del Señor dice que Dios hace como a Él le place. Si Él quiere, hace; si quiere, no hace. Así de sencillo. Él no está consultándole ni a los ángeles ni te está consultando a ti para Él hacer. Él hace porque Él es soberano. O sea que decir y pensar que es con los ángeles que Él se refiere, es decir, el Señor necesita consultores. Y Dios no necesita consultores. Él es soberano y Él toma sus decisiones como Dios soberano y creador que es. Y dice la palabra del Señor en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios, no a imagen de los hombres. Recuerda que el mismo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después dice, y Dios creó al hombre a imagen de quien lo creó, a imagen de Dios. No fue imagen de Dios y los ángeles que dice la palabra del Señor. Entonces comenzamos a ver que pensar que era con los ángeles está totalmente por la palabra declarado que fue a imagen de Dios que Dios te creó a ti. Maravilloso, ¿no te asombra eso? Dios te creó a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Asombroso. Eso es hermoso, ver cómo la divinidad de Dios comienza a manifestarse en tu vida, en la vida tuya, porque Él te ha creado a su imagen y semejanza. Eso es maravilloso. Vemos como el reflejo de la imagen de Dios Todopoderoso, usted puede verla en el que tiene al lado. Mire el que tiene al lado, mire esa perfección.
perfecta, perfecto cuerpo, que esa fe. Y usted dirá, no, pastor, pero este vino defectuoso de fábrica, pero eso es perfecta imagen del Señor. Varón y hembra los creó Dios. Entonces vemos que la palabra en hebreo que se utiliza para referirse a Dios es Elohim, y dicha palabra es el plural de Eloha. Y al utilizarlo se utilizan pronombres plurales. Hagamos al hombre, ¿quién irá por nosotros? Estamos viendo cómo la divinidad del Señor comienza a manifestarse de forma plural. Eso es en el Antiguo Testamento. Además, en el Antiguo Testamento vemos algo que se llaman teofanías. Y específicamente vamos a hablar de las teofanías del ángel del Señor. Las teofanías son las veces en las que Dios se manifestó al hombre, al ser humano común, así como usted y como yo. Feo, así como usted miró el que tiene al lado. Y quizás mal peinado, mal arreglado, así. De esa misma manera, Dios en el Antiguo Testamento muchas veces se manifestó al ser humano, ya lo vamos a leer, y la palabra del Señor se refiere a esas manifestaciones como el ángel del Señor. Ya vamos a ver quién es ese ángel del Señor. Dice la palabra, la primera vez que la palabra de Dios revela que el ángel del Señor se manifestó a un individuo fue a la mamá del hijo bastardo de Abraham. Te suena un poco feo, pero fue a Agar. Dice la palabra que cuando Agar sale embarazada de Abraham, Sara se puso como celosa y comenzó a oprimirla. Y Agar dice que se fue embarazada, se iba a ir de la casa. Y dice que el ángel, Génesis 16:7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, eso se lo está diciendo el ángel del Señor, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, porque se había puesto intensa la señora Sarai. Y le dijo el ángel de Jehová, sigue hablando el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Un ángel, para los que piensan que eso es un ángel cualquiera, un ángel no tiene autoridad para dar promesas como esas. Esas son promesas que solo Dios puede dar. Dios puede dar a favor de un individuo. El ángel de Jehová comienza a manifestarse por primera vez en la palabra, dando una promesa tan poderosa. Una promesa que se iba a cumplir. Multiplicaré tu descendencia, tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Eso es una promesa que da el ángel del Señor. Y cuando vemos esas promesas decimos, esto no es un ángel cualquiera. Esto no es un ángel que solamente va a dar un mensaje de parte del Señor. Vamos a continuar leyendo. También se le apareció, le habló el ángel de Jehová a un hombre llamado Abraham. En Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces. ¿Desde dónde le dio voces? Desde el cielo. El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Sabes cuándo hizo eso el ángel de Jehová? Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, a su único hijo. Cuando ya él lo va a sacrificar, el ángel de Jehová habla desde el cielo y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo, está hablando el ángel de Jehová, yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste. Aleluya. No sé si estás comprendiendo el asunto, ¿sí? Siento la presencia del Señor en este lugar. Está diciendo el ángel del Señor, dice esto, yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, ¿quién está diciendo estas palabras? El ángel de Jehová. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, le da la misma promesa que le dio a Agar allá en donde estaba desierto. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es una promesa sobrenatural que el ángel de Jehová se manifiesta. Por primera vez podemos ver que ese ángel de Jehová es Dios, porque él dice, el ángel de Jehová está diciendo, porque yo conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste. Es decir, que podemos decir abiertamente que ese ángel del Señor que comienza a manifestarse en el Antiguo Testamento es Dios. Es un Dios que es digno de alabanza, es un Dios que era digno de un sacrificio y es un Dios que puede bendecir generaciones. Y que sus promesas trascienden fronteras de tiempo y trascienden fronteras de lugar. Gloria a Dios por eso. Ese es el ángel del Señor que se manifiesta de forma sobrenatural a favor de Abraham. Éxodo 3 se le apareció el ángel del Señor a Moisés. Estos son teofanías, son manifestaciones de Dios al hombre. Y allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿A quién? A Moisés en medio de una zarza. Y al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Es decir, el ángel de Jehová estaba en aquella zarza. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él tuvo inquietud. Cuando Jehová, ¿quién vio? Cuando Jehová vio que él iba a mirarlo, llamó de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en medio de la zarza? Jehová Dios estaba ahí. Dios estaba en medio de la zarza. El ángel del Señor, nuevamente la palabra revela que el ángel del Señor que se manifestaba en teofanías a favor de ciertos siervos y que la palabra narra esa historia era Dios. Y cuando Dios, Jehová, vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y cuando Dios te llama, tú deberías decir: aquí estoy. No deberías decir: no, estoy ocupado, tengo un asunto que hacer. Usted y yo deberíamos decir: aquí estoy. Y Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Dios habla, usted tiene que decir: aquí estoy, y entender que la santidad del Señor se está manifestando en este lugar, porque creemos que Dios está hablando tu vida. Y es la primera vez, escucha esto, que no es la primera vez, pero el ángel del Señor, el ángel de Jehová se manifiesta en esta oportunidad para dar una encomienda a Moisés y el que él iba a liberar al pueblo de Israel. Ahí es cuando Dios le da las instrucciones a Moisés: tú vas a liberar. Es la primera vez que el ángel del Señor se manifiesta, escucha esto, como un libertador. Eso me recuerda a mi Señor Jesucristo, que es mi libertador. Me recuerda a Dios Hijo, que es nuestro libertador. Ahí se manifiesta el ángel del Señor para dar libertad a un pueblo que estaba en opresión. También se le apareció a Josué en el capítulo 5 de Josué 13. Aconteció, esto es maravilloso, aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un hombre. Ojo a esto, ¿vio a quién? A un hombre. Alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Gloria a Dios por las personas como Josué y Moisés, que son curiosos, que ven la gloria de Dios en una zarza y ven a un hombre y dicen: yo voy a ver de qué trata esto. Porque usted y yo a veces somos un poquito distraídos y la gloria de Dios está ahí al lado tuyo y tú pasas de largo. Gloria a Dios por Josué, que vio a este hombre y dijo: esto es algo que está pasando, es algo sobrenatural. Entonces él le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y responde ese hombre, respondió él: no, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Aleluya. El Hijo de Dios manifestándose. Ese Señor libertador al cual usted y yo adoramos, manifestándose a Josué. Vengo como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, ¿qué hizo? Lo que usted y yo tenemos que hacer ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo: postrarnos en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿qué dice mi siervo? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Eso es lo que usted y yo debemos hacer ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo: adorarlo y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor, el ángel, en las teofanías del ángel del Jehová, y en este caso el príncipe del ejército de Jehová, podemos entender que es Dios Hijo manifestándose de forma específica en algunos momentos de la historia a algunos de sus siervos. Ese mismo Dios, ese mismo príncipe del ejército de Jehová se ha manifestado a su vida dándole salvación. No le divierte esto, no sé, no le genera un gloria a Dios, un amén, algo, no sé. No le dan ganas de adorar su nombre y a decir como Josué: Señor, yo me postro en tierra y solamente te adoro. ¿Y qué quieres que haga, Señor? Que vaya para la iglesia, Señor, yo voy a la iglesia. Que lea la palabra, yo lo hago, Señor. Eso es la actitud que tú y yo debemos tener. Y vemos cómo Dios, que es el único que es digno de ser alabado, porque no se puede, la palabra de Dios dice que no hay otro Dios digno de alabanza.
ese príncipe del ejército de Jehová es digno de alabanza, y fue al cual Josué se postró y adoró. No es un ángel, no es un ángel. Los ángeles no tienen la potestad ni tienen el derecho de ser alabados. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son dignos de alabanza. Y a ellos y a Él adoramos. Gloria al Señor. Por último, para cerrar, cómo la divinidad de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, vamos a hablar de las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, escucha esto, no se manifestó solamente cuando Jesús lo prometió. Cuando Jesús dijo, oraré al Padre y les dé un consolador. Y ahora usted tiene ese consolador allí en su corazón, ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios porque Él es eterno y ya lo vamos a ver. Dice la palabra en la creación que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios. Y el Espíritu de Dios, no solamente decimos que estamos en la era del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está en tu corazón, pero en esos tiempos, dice el coro, estaba allá sobre la faz de las aguas, allá, moviéndose sobre la faz de las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi ser. Maravilloso. Eso es asombroso. El Espíritu de Dios, también el Espíritu de Dios, esto yo no sé si va a hablar a tu vida, el Espíritu de Dios comienza a manifestarse a favor de ciertos líderes, ciertos peleadores. En el periodo de los jueces se le manifestó a Gedeón, por ejemplo. Dice la palabra que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Escucha esto, ya vamos, escucha esto. El Espíritu de Dios está sobre ti y sobre mí continuamente, ¿sí? Recuerda que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo está en tu corazón. Pero en el Antiguo Testamento había momentos específicos donde el Espíritu de Jehová tomaba posesión de un individuo. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Entonces dice, eso es para Gedeón. Gedeón iba a librar una batalla, iba a dar libertad, y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre él para cumplir esa labor. Un hombre llamado Jefté. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él, y este recorrió Galaad y Manasés, y de allí hizo una labor. Y en aquel tiempo el Espíritu de Jehová se manifestaba sobre ciertos hombres de Dios para dar libertad, para hacer grandes proezas. Te voy a hablar de uno que yo sé que tú conoces, quizás más. Te voy a hablar de Sansón. ¿Sabes quién es Sansón? El tipo fuerte de la Biblia, al que le enseñamos a nuestros niños. Y dice en la historia que a su tiempo la mujer, la mamá de Sansón, dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y Jehová lo bendijo. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. ¿A quién? A Sansón. El Espíritu de Dios que obra en tu vida fue el mismo Espíritu que le daba aquella autoridad, aquel poder a Sansón. ¿No te entusiasma eso? No, nos debería emocionar como iglesia de Cristo. Y entonces, Jueces 14:6, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en sus manos. No era la fuerza de Sansón, era el Espíritu de Jehová que venía sobre Sansón y despedazaba. ¿Sabes? Te tengo una palabra de Dios. Si tú quieres derrotar a tus enemigos, tú no necesitas pelear, tú lo que necesitas es el Espíritu de Dios en tu vida, y tus enemigos van a ser derrotados. Eso es lo que, aleluya, eso era lo que necesitaba Sansón. El Espíritu de Jehová venía sobre él y él acababa con un león. No vas a acabar con la leona que tienes en la casa peleando con ella. No vas a acabar. Hay del Espíritu de Dios en tu vida para que tú puedas conquistar y para que tú puedas alcanzar. Eso es lo que tú y yo necesitamos. El Espíritu, escucha esto. Hablando de Sansón, el Espíritu de Jehová, Jueces 14:19, vino sobre él. Y leo lo de Sansón porque vemos que en diferentes momentos de su vida el Espíritu del Señor tomó posesión de él, el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió Sansón a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, pagó con las vestiduras a los que habían explicado el enigma. Tú no puedes con uno solo, que es el marido tuyo. 30 hombres. Porque ¿sabes qué? Que nosotros no hemos entendido el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Eso es lo que no hemos entendido hasta el día de hoy. Porque cuando entendemos que el Espíritu de Dios
permitió, le dio la facultad a Sansón para acabar con 30 hombres. Tú lo que necesitas es ser lleno del Espíritu Santo para que tú puedas conquistar y alcanzar. Eso es lo que tú necesitas. No es ir a pelear con el vecino, no. No es ponerte a pelear con tus hijos. Tú lo que necesitas es ser lleno del Espíritu de Dios para que tú puedas corregir, instruir y puedas conquistar. Jueces 15:14. Cuando llegaron a Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Estaba Sansón atado y cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él, aleluya. Voy a decir algo que yo sé que tú sabes, pero no estás entendiendo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, mi hermano. Vino el Espíritu de Jehová y este hombre estaba atado. Las cuerdas, y cuando vino el Espíritu del Señor, esas cuerdas de opresión fueron rotas, fueron hechas nada. Y las cadenas de opresión que están en tu vida, quizás yo no sé qué te está oprimiendo, no sé cuáles son las cuerdas que están rodeándote a ti, si son de depresión, si son de tristeza, de amargura. Lo que necesitas es el Espíritu de Dios en tu vida para que tú seas libre. Porque la palabra, más adelante, declara el Señor Jesús, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso es todo lo que necesitas. Vemos que ese Espíritu Santo libertador que tú y yo experimentamos en nuestras vidas se manifestaba anteriormente. Y vemos que no es una delegación o una función de libertad que Dios solamente da a la iglesia, sino que vemos que el Espíritu Santo también es eterno y ha operado desde la antigüedad a favor de grandes hombres de Dios, como Sansón, como otros hombres de Dios que ya vamos a compartir brevemente. Y dice la palabra que cuando esas cuerdas fueron rotas, fueron quemadas, se volvieron nada, dice, al ver una quijada de asno fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Ya no fueron 30, sino que el Espíritu de Dios dio libertad y dio el poder para destruir y acabar con sus enemigos. Gloria a Dios. Mató con ella a 1000 hombres. Necesitas, y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba. Esto es para aquellas personas que a veces quieren restarle poder al Espíritu Santo. Quieren decir que es una manera, algo que no, el Espíritu Santo de Dios tiene poder para conquistar, para romper cadenas. Y una de esas personas que fueron llenas también del Espíritu Santo fue, por lo menos, reyes como Saúl. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu, vino sobre David el Espíritu de Jehová. Mi hermano, reyes como David, personas como Sansón, obraron bajo el poder del Espíritu Santo. Y tú tienes al Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Ese mismo Espíritu Santo, no es otro, es el Espíritu Santo de Dios. Y vemos que en el Antiguo Testamento Dios, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo se le manifestó a reyes como Saúl, a reyes como David, como profetas como Elías, profetas como Sedequías, Jaasiel, Zacarías, Isaías, Ezequiel, Miqueas. Y vemos que el Espíritu Santo ha obrado y seguirá obrando a favor de sus elegidos y escogidos. De la misma manera como utilizó a Elías, de la misma manera como utilizó a profetas como Ezequiel, como Isaías, ese mismo Espíritu Santo puede utilizarte a ti y puede manifestarse de forma sobrenatural. Y allí vemos que en el Antiguo Testamento esa unidad divina se manifiesta como Dios Padre, Dios Creador, se manifiesta como el ángel del Señor y se manifiesta como ese Espíritu de Jehová, ese Espíritu Santo capaz de dar poder y de romper ataduras y cadenas. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero llegamos a la época en la que Dios revela parte de su divinidad al ser humano, como usted y como yo. ¿Y sabes cómo lo revela? A través de su Hijo Jesucristo. A través de ese príncipe del ejército de los cielos que vio Josué, a través de ese ángel del Señor. El Señor revela a su Hijo Jesucristo. Y tú conoces cómo lo reveló, ¿cierto? Dice la palabra que se despojó, vino a la tierra, murió, y a Él nosotros debemos adorar, y a Él nosotros debemos confesarlo, y vamos a ser salvos. Eso es lo que enseña la palabra. Pero la divinidad de Dios también se manifiesta, y yo quiero compartir solamente 4 formas en las que la divinidad de Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento. Una es, la primera vez es
La primera es con la experiencia de cielos abiertos. Vamos a compartir solamente 3. Uno fue nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, leo Lucas 3:21, el cielo se abrió. Una experiencia de cielos abiertos. Literalmente el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Otras versiones identifican que fue en forma de paloma. Pero el Espíritu de Dios descendió ¿de dónde? De los cielos que se abrieron. Gloria a Dios por eso. Descendió en forma corporal. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, que estaba allí siendo bautizado como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ves cómo la divinidad de Dios comienza a manifestarse de forma sobrenatural? Vemos la persona de Dios Padre en los cielos diciendo: allá está Dios Hijo, es mi Hijo amado. Y vemos como Dios Espíritu Santo desciende a dar poder y autoridad a nuestro Señor Jesucristo para cumplir con su misión. A partir de ese poder que recibe el Espíritu, que recibe Jesús del Espíritu Santo, comienza el ministerio del Señor Jesucristo. Milagros, gente muerta que resucitó, o sea, gente enferma que padecía por muchos años una enfermedad y Jesucristo lo sanaba. Era el poder del Espíritu Santo que estaba sobre él. Cielos abiertos. Vemos las 3 personas de la divinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Otro que tuvo esa experiencia que es asombrosa fue Esteban, poquito antes de morir. Gloria a Dios que al moría y los veía allá en el cielo. Dice Hechos 7:55, pero Esteban estaba lleno ¿de quién? De ese Espíritu Santo que llenó a Sansón. Ese mismo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vemos cómo la divinidad de Dios se manifiesta en la palabra del Señor, con Dios, los cielos abiertos, a Dios Padre, y veo a su diestra al Hijo y estoy lleno del Espíritu Santo, porque dice que Esteban pudo ver eso, lleno del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Es lo que necesitas. Lo que necesitamos. Solamente vamos a compartir esas 2 experiencias para no extendernos. El apóstol Juan en Apocalipsis también tuvo experiencias similares, donde pudo ver los cielos abiertos y vio a Dios Padre y vio al Cordero a la diestra y él estaba lleno del Espíritu Santo en medio de aquella experiencia. No vamos a compartir los versículos, pero vemos que en las experiencias bíblicas de cielos abiertos Dios se manifestaba como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Otra forma en la que la unidad divina se manifiesta a nosotros en el Nuevo Testamento es con la fórmula bautismal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No podemos decir que son títulos, porque decir que esos son títulos es restarle soberanía a Dios Todopoderoso y Dios soberano. Es decir, que es restarle al Espíritu Santo el poder que él tuvo para que Sansón matara a 1000 hombres. Eso es un título, dicen algunos. Decir que el Espíritu Santo es un título, es decir, que los grandes profetas del Señor como Isaías, como Ezequiel, como Elías, que fueron llenos del Espíritu Santo y que hicieron cosas alucinantes a la vista de los hombres, cosas asombrosas. Decir que es un título es restarle poder a ese Espíritu Santo que se ha manifestado desde el inicio de los tiempos, moviéndose sobre la faz de las aguas. Así que yo quiero motivarle a que usted tenga cuidado en la manera en la que usted se refiere a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay que ser prudentes, porque es un solo Dios y es digno de honra y es digno de alabanza, y usted solamente tiene que hacer como hizo Josué, postrarse y decir: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es todo lo que usted y yo tenemos que hacer. La tercera manera en la cual la unidad divina de Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento es a través de los apóstoles, y solamente vamos a hablar de 2. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro, a través de sus bendiciones. Por lo menos el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:14 dijo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En esa bendición apostólica vemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo está haciendo. Y el apóstol Pedro, iniciando su carta, su primera carta,
él dice, voy a darle una carta, un ejemplo a la iglesia del Guayabo. Díganme. Díganme a la iglesia del Guayabo. Él no dice eso, pero entendemos que ese mensaje de Dios es para ti también y para nuestra iglesia. Y la iglesia del Guayabo dice la palabra que son elegidos, díganme otra vez, porque Dios le eligió, son elegidos según el previo conocimiento de Dios. Previo conocimiento es que Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y ya Dios te había elegido antes, eso es, gloria a Dios, antes que tu papá fuera novio, no sé, antes que ya Dios decía, yo voy a tener allá fulano de tal en la iglesia de Dios con nosotros adorándome. Dios te eligió según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dígalo, Jesucristo. Esto es maravilloso. Dios Padre me eligió, el Espíritu Santo me santifica y soy rociado con la sangre de Jesucristo. ¿Qué esperas para darle un aplauso al Señor y alabarle? Aleluya. Gloria al Señor. El Señor nos ha elegido, el previo conocimiento de Dios Padre nos elige, el Espíritu Santo nos santifica y somos rociados por la sangre de Cristo. Vemos como la divinidad de Dios plena y absoluta se manifiesta en tu vida, mi hermano. Se manifiesta en tu vida. Dios te elige, Dios te santifica y Dios te rocia eres rociado por la sangre de Cristo. Vemos como en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tomaba posesión de un individuo para lograr algo y luego más adelante lo volvía a hacer, pero tú y yo estamos, pienso yo, en el mayor periodo de divinidad manifestada al hombre, y es el periodo de gracia, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se ha manifestado a favor de la iglesia, de forma abierta y de forma plena, y la palabra lo revela. Y por último, vamos a ponernos sobre nuestros pies para leer esto, porque esto lo dice nuestro Señor Jesucristo, esto lo dice Él. Las palabras de Cristo, muchas palabras de Cristo cuando Él decía, el Padre y yo uno solo somos. La oración que leímos al principio de nuestro Señor Jesucristo, Él decía, yo quiero que ellos sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Dice Juan 14:16, dice el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Sabes que Jesús también es consolador? Aleluya. Para que esté con vosotros para siempre. Ya no va a estar como con Sansón, ¿sí? Que Sansón estaba con las cuerdas, venía el Espíritu Santo, era liberado. Y después Sansón, se le salieron allí los enemigos y Sansón, vino el Espíritu Santo sobre Sansón y logró. Sino que la palabra de Dios y en nuestro Señor Jesucristo dice, el Espíritu Santo va a estar para siempre con ustedes. En los momentos de dificultad, en los momentos de alegría, en los momentos de pruebas, de luchas fuertes, el Espíritu Santo va a estar para siempre contigo. Y dice Jesús, el Espíritu, mira cómo describe al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero tu iglesia lo conoces, porque vive en vosotros y estará con vosotros. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, vemos que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo está rogándole al Padre para que tú puedas el día de hoy experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La divinidad de Dios manifiesta en cada uno de nosotros. Pastor, no entendí. No entendí cómo es eso que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y son uno. No entiendo. Te dije al principio que el ser humano trata de entender la divinidad de Dios, pero la divinidad de Dios es algo que está muy lejos del alcance de tu entendimiento y del mío. Hemos leído cómo el Señor se ha manifestado, cómo el Señor ha revelado a través de su palabra, cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son dignos de alabanza, tienen el mismo poder, son libertadores y son uno solo. Eso lo dice la palabra y lo enseña. Y usted y yo lo creemos. Yo quiero aconsejarle para que usted no se desanime si usted no ha entendido algo de lo que el Espíritu ha hablado el día de hoy. Es que usted no está llamado para discutir estos temas. Pablo le decía a su hermano Tito y a su hermano Timoteo, vamos a leerlo, evita las cuestiones necias como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia que la gente quiere pelear con usted porque la Biblia dice así. No, pero así no dice la Biblia, así dice. Usted no está llamado a eso, evite eso. Usted solamente ríndase
ante ese Dios que le ha dado la libertad. Eso es lo que usted tiene que hacer, solamente. Y a Timoteo le decía, recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y estoy convencido que muchas doctrinas se han perdido porque se han puesto a discutir sobre asuntos que mejor no discutas sobre eso. Tú y yo, mi hermano, no estamos llamados para entender la plenitud de la divinidad del Señor. No somos llamados a eso. Somos llamados para creer en Él por fe, para adorarle, para rendirnos delante de Él. Para eso hemos sido llamados. Y Juan dijo algo maravilloso que impacta mi vida cada vez que lo leo. Y yo quiero que tú lo recibas para ti. Él decía, amados, le hablaba con amor. Dile al que tiene amado. Dile al que tiene amados. Ahora somos hijos de Dios. Diga amén. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted sabe que usted va al cielo, ¿verdad? Yo voy al cielo, pero eso todavía no ha ocurrido. No ha ocurrido, pero Juan le dice a la iglesia, ahorita somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La palabra dice que seremos cuerpos transformados. Gloria a Dios, aleluya. O sea, algo sobrenatural va a ocurrir, pero eso no ha pasado. Juan le dice eso. Eso no ha ocurrido. Se va a manifestar, pero no ha ocurrido. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Viste que hemos visto cómo el poder de Dios se manifiesta por medio de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Pero está la promesa de que algún día le veremos tal y como Él es. Tal y como es. Ahorita tratamos de entender, pero lo que sí es seguro es que usted es hijo de Dios y que usted se va para el cielo. Eso es lo que es seguro. Ya después le veremos tal y como Él es, y es una promesa que el Señor nos ha hecho. Lo que usted sí necesita entender a plenitud es lo siguiente. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Eso sí necesitas entenderlo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sabes por qué a su debido tiempo? Porque anteriormente el ángel del Señor se manifestaba, pero el tiempo de Dios fue cuando Cristo vino a la tierra, cumplió su misión, murió en la cruz del Calvario, ascendió al cielo, te dejó el Consolador y dijo, voy a venir por ti. Dijo, voy a venir por mi pueblo. Ese mismo Jesús, eso sí lo dijo un ángel, que usted ha visto ascender al cielo, ese mismo Jesús va a venir por ti. Y a eso es lo que tú y yo debemos creer y entender y no dudar en ningún momento que Dios va a venir por ti, mi hermano. Debes entenderlo. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Si hay alguna persona, cierra tus ojos. Si hay alguna persona que no ha entendido que hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, es el momento en el cual Dios nuevamente se ha manifestado a tu vida el día de hoy.